Uno, dos, tres. Va a hacer la presentación Ilse y arrancamos. Y Guadalupe, por favor. ¿Cómo de que allá? Oh. Pues depende, si quieren hablar ustedes primero, no, es que suba. Es que Guadalupe registra todo. No ha cultivado. Más bien dice que le da pena. Bueno, siéntete libre, por favor, en el momento que quieras, porque el hueco se ve un poco extraño. Pareciera que no viniste. Pero podemos decir que estás enfrente. Va, que va. Sí, claro. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a dar comienzo a la presentación del libro La generación transparente, del cine independiente al video autónomo de 1971 a 1994. Y voy a presentar a las personas que nos acompañan en el panel. Está con nosotros Claudia Loredo. Ella tiene estudios en Ciencias de la Comunicación y es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es maestra de cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, también de la UNAM. Tiene un máster en Políticas Públicas Culturales para Jóvenes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha producido cortometrajes sobre violencias y las mujeres, empoderamiento de estas, inclusión y participación ciudadana, migrantes, etc. Actualmente es responsable del Censo, Diagnóstico y Seguimiento a Cineclubes de Procine CDMX. Un aplauso para ella, por favor. También está con nosotros Pablo Gaitán Santiago. Él es profesor investigador en el Departamento de Relaciones Sociales y Área de Comunicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM Xochimilco. Es sociólogo por la UAM. Tiene una maestría en estudios urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, con su tesis Territorialización y Desterritorialización de los Movimientos Culturales Metropolitanos. Asimismo, es doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco con la tesis El colectivo libertario, ideal normativo y dispositivo comunicacional. Actualmente promueve el proyecto Cultura Metropolitana más 40, un reservorio nodo virtual sobre las culturas urbanas en la megalópolis de la Ciudad de México. Obtuvo el apoyo para la conformación y la preservación de contenidos cinematográficos del Programa del Fomento al Cine Mexicano FOCINE y del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, y bueno, es coautor del libro que vamos a presentar. Entonces, un aplauso también para Pablo, por favor. También está Guadalupe Ochoa Aranda. Ella es licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco, psicoanalista y videoasta, productora, guionista y correalizadora de 40 documentales ficción experimental con Pablo Gaitán. Es miembro de Videar, Video Popular y Cultural AC. Es fundadora de la videorevista Interneta y La Bestia ACP. Es reportera en Cauce, órgano informativo de la UAM Xochimilco. Asimismo, realiza trabajo de arteterapia y psicoterapia con niños indígenas, migrantes y personas de la tercera edad en diversos espacios de la Ciudad de México. Muchas gracias, Guadalupe. Y finalmente está con nosotros la doctora Lourdes Roca. Ella es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental.
Esta formación multidisciplinaria la llevó años más tarde a ser fundadora en el año 2002 del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social LAIS en el Instituto Mora, donde se ha dedicado a la investigación social con imágenes y a la construcción de propuestas metodológicas para su incorporación como fuentes de investigación. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí le doy la palabra a la doctora para iniciar la mesa. Muchas gracias. Muy bienvenidas, bienvenidos, buena tarde. Pues es un gusto estar hoy aquí reunidos para presentar la generación transparente. Entonces no sé cómo quieran proceder, si quieren hablar primero ustedes o quieren que comente primero Claudia. Bueno, entonces Claudia, adelante. ¿Esas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí con Lourdes, con Guadalupe y con Pablo. Gracias. Yo no sé por qué bueno, me imagino que no me invitó por lo que hemos estado haciendo de los cineclubes. Creo que este libro y toda esta información me ha servido muchísimo para conocer la otra parte, digamos, la parte paralela de que va con los cineclubes, pues la historia del cine en la Ciudad de México. Creo que mucho de lo que hablan ellos, que nosotros estuvimos pues investigando y que plasmamos en varios documentales, uno en la historia del cineclubismo universitario, que entrevistamos a Trinidad, que está por acá, ¿te acuerdas? En la Filmoteca, hace como en el 19. Bueno, todo el trabajo de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, de Jorge Sánchez, del Rolo, de todos estos grupos de cineclubes de los 60s y los 70s universitarios, pero también de todos los cineclubes que existen en esta ciudad, no solamente a partir de 4 o 5 años para acá, sino que con una historia súper larga, bueno, desde el CUC, desde el IFAL, por Arteria, bueno, estas series están en distintos lugares. Y creo que justo ahorita le estaba diciendo a Pablo que me parece que este libro, creo que es súper importante que se pudiera presentar con todos los grupos de cineclubes, porque es una parte que complementa, digamos, la historia y la labor no oficial, no institucional, sino esa labor que se hace todos los días por hacer cine. A mí me gustó mucho la forma en que lo redactan, la forma que está escrito, que me parece que hace que la realización cinematográfica sea mucho más democrática y mucho más, bueno, obviamente aguerrida y con detrás, o sea, con una acción política enorme, ¿no? Eso además, yo pues me encanta, pero también creo que lo hace que podamos entender al cine y a la industria cinematográfica, al video, mucho más fácil, mucho más callejero, digamos, o mucho más de gente, ¿no? Creo que el hacer cine siempre estamos hablando que es sumamente elitista, viene desde las escuelas, todos los circuitos de festivales, la forma de hacer cine, todo este asunto de las cámaras, de las herramientas técnicas, los fierros, siempre es un asunto como muy elitista, ¿no? Eso es algo que se habla y que los premios o las alfombras rojas o también de las expectativas que tienen los estudiantes de cine hace que sea como un asunto súper elitista y que además que creas que no eres cineasta o que no trabajas con las imágenes porque no estás en esos circuitos. Y me gusta muchísimo lo que hablan ellos porque refuerza esta idea de que nosotros, que bueno, yo estoy convencida y creo que mucha gente, y creo que además la gente que hace cineclubes, es que el trabajo de hacer cine, el trabajo de pues, elaborar, realizar historias con imágenes, en este caso el video, VHS o Betacam, o bueno, ahora el punto MOV o 4K, es también una forma de darle la vuelta al sistema, de darle la vuelta a esta imposición sumamente jerárquica, vertical, elitista,
que ha hecho el cine, ¿no? Y sí va, o sea, yo todo el tiempo que estaban hablando de los cineastas, de toda esta parte de quiénes eran los cineastas con sentido, ¿no? Del PUEC, del gobierno, también sentían lo mismo en este asunto de los cineclubes, de cuando tú hablas de los cineclubes y te dicen, pues cine Tonalá, no, o sea, hay un trabajo enorme, hormiga ciudadano de participación política de la ciudadanía que es un poco paralelo a esto, ¿no? Es reflejar realmente las historias, lo que existe en este caso en una cámara, en un cassette, y en unas pantallas, ¿no? Y creo que esa es la forma a mí me parece como la forma más veraz de reflejar la historia, en este caso en la Ciudad de México o de un país, ¿no? Creo que es la forma además de romper con lenguajes súper oficiales, institucionales, donde por ejemplo ahorita si no te ganas sin cine, no eres cineasta, no estás en Morelia o Guadalajara, no eres cineasta. Y me parece también que es sumamente, perdón, pero me parece que es muy, creo que es muy pretencioso que no haces un lenguaje para vender o un lenguaje cinematográfico para quedar bien con los otros. Y creo que lo que ellos hablan, me parece que es esta cronología que hacen de todos todos los personajes que a varios me dieron clases en la maestría o los he conocido en la UNAM. Y, bueno, a Cristian le hubiera encantado estar aquí. Estaba muy emocionado que viniera. Pero creo que es también esos cimientos que a generaciones posteriores nos han servido para entender al cine como una forma mucho más personal, pero sin quitar todo lo político, ¿no? Y además hay una cosa que tal lo platicamos entre los cineclubes y los encuentros de los cineclubes, que sí es necesario, y ustedes lo hicieron y creo que además lo hacen, lo plasman muy bien, es el no perder ese compromiso político, esa necesidad de decir que hay cosas que se tienen que cambiar en el cine, ¿no? Y creo que también ahorita hay una parte sumamente, yo no sé si es egocéntrica o narcisista, donde no hay un cine tan politizado. Bueno, yo soy socióloga, entonces obviamente no puedo, se me sale, entonces no puedo dejar de querer ver un cine así, imágenes así, ¿no? Y nada, pues eso, celebro muchísimo esto. Hay me gustó mucho una cosa, yo estoy haciendo ya por fin, terminando un documental de mi tía abuela Josefina Vicens, y ustedes hablan mucho, bueno, hablan de separación donde estaban los cineastas consentidos, los que no vendían porque no querían hacer el cine de ficheras, pero tampoco eran los que estaban digamos fuera del sistema. Y yo recuerdo mucho que pues mi tía estaba muy cercana, era estos intelectuales orgánicos, que estaba súper cercana a Echeverría, pero al mismo tiempo estaba como apoyando a los cineastas independientes arretes, pero tampoco se iba del otro lado porque era una intelectual muy orgánica que estaba, digo, lo siento, pero era muy cómodo, ¿no? Estar cerca de Echeverría, y aunque para ella también rompía ciertos cánones, no terminaban de romper ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, pues no sé, muchísimas gracias por hacerlo. Creo que además hay a mi generación y generaciones abajo de quienes hemos estudiado cine, creo que es así elemental conocer esos ladrillitos desde donde pues, que pues impulsan a que no solamente existan las escuelas, que haya distintas formas de enseñar el cine, sino también que nosotros podamos aprender visualmente, ver de otra forma y nunca perder esa dirección política. Gracias. ¿Quieren comentar algo? Bien, pues muchísimas gracias, Claudia. Sí, realmente es una oportunidad
extraordinaria en muchos sentidos, lo voy a compartir en la manera en que yo lo vi. Sí me permití escribirlo, y perdón que abusaré un poquito del tiempo porque me salió un poco más largo de lo que hubiera querido. Si me ceden 20 minutos, sí los voy a necesitar, porque abre tantos cabos este pequeño libro, este libro tan compacto, que para mi gusto deja muchas puertas y ventanas abiertas a las nuevas generaciones, mucho trabajo por hacer. Y me propuse pues sistematizarlo de alguna manera. Por supuesto van a quedar muchos cabos fuera, ¿no? Lo titulé incluso Un medio y una generación salamandras, la generación transparente y el video. Un campo pendiente de estudio, un periodo apenas esbozado, una historia por hacer. Las pistas que da el libro son numerosas, procuraré esbozar algunas. El libro que hoy presentamos, La generación transparente, anima e impulsa a caminar la ruta, testimonio por un lado desde dos actores sociales del periodo, Guadalupe Ochoa y Pablo Gaitán, aquí presentes, sumado a una reflexión que se esfuerza por entender a la distancia temporal el periodo previo, la generación o las generaciones anteriores que enmarcaron las nacientes inquietudes que más tarde trazarían su trayectoria de vida y obra. Una generación ávida de otros medios, de otra cultura y de otras realidades posibles, precedida de generaciones que enfrentaron la necesaria y urgente contrainformación como una necesidad vital para seguir adelante en tiempos muy convulsos. Los medios, y en concreto el cine, se abrían como una gran ventana de posibilidades, pero había que bajarlo del pedestal industrial y comercial para traerlo a la calle, el campo, y ponerlo al servicio de las urgencias, los problemas y las necesidades de las mayorías desde abajo. El legado del 68 y los 70 era claro en este sentido. De informarse vía la radio y la prensa alterna, esta generación, nos comparten, pasó a mapear en sus cabezas y su andar urbano las opciones cinecluberas. Más allá de las escuelas de cine, era evidente el amplio desconocimiento técnico y formal del medio audiovisual y su lenguaje. Las escuelas de comunicación fueron despegando como una alternativa importante, y en la coyuntura del cambio tecnológico de lo fílmico a lo magnético, las puertas se abrieron de par en par para ya no cerrarse. El camino no sería fácil, pero las opciones estaban puestas. Pese a la diferencia de calidad que colocaba un medio sobre el otro, la necesidad de voz se impuso a la definición de la imagen. Hubo un considerable periodo donde los educadores los y las educadoras de la mirada eran los críticos de cine, afirman la autora y el autor. Claro, eran más los que las, ¿no? Se fue aprendiendo del lenguaje poco a poco y más allá de las escuelas. A la vez proliferaban textos críticos desde el marxismo y el estructuralismo para quienes quisieran ahondar en la dinámica de los medios audiovisuales y sus particularidades. El cine independiente fue atendiendo otras necesidades, a la vez que consolidando otros públicos que hacía mucho que buscaban otro cine y otros mensajes en las pantallas. Se fue posicionando en la memoria mexicana, aseguran los autores. El cine de autor, el tercer cine y el cine imperfecto irían dejando huella en estas y estos jóvenes inquietos, inconformes y con muchas ganas de protestar, evidenciar, crear y transformar. Unos se irían más por un propósito que otro, pero en conjunto se trataba de romper esquemas y abrir oportunidades de expresión y comunicación desde la base. El libro esboza tres tendencias del cine independiente entre el 71 y el 84. No, cierto, 94. Ahí fue un dedazo. Trabajar audiovisualmente desde los márgenes se volvió. La emergencia de los márgenes fue evidente y en el doble sentido de la palabra, tanto de surgimiento, de emerger, como de premura, de urgencia, de emergencia, ¿no? El horizonte hacia una descolonización, no solo de la mirada, sino de la experiencia toda, se veía más cerca, y las herramientas para ello se fueron haciendo más accesibles. La cámara como arma política avanzaba. Referentes en Cuba, Centroamérica y Cono Sur despuntaban en las salas alternativas,
los diálogos, las cantinas, los cafés y los pasillos. La colonización cultural, aseguran los autores, que era la principal lacra, y los primeros cineastas independientes hicieron obras maestras para noquearla, piezas que hoy día todavía vemos como revolucionarias e impulsoras de otras miradas. Rubén Gámez y Eduardo Maldonado son referidos a la cabeza de estas búsquedas y logros en este libro. Desde luego, quienes se enfocaron en el 68 lo tuvieron muy difícil, pero hubo títulos que hoy siguen siendo imprescindibles, y de ahí fueron emergiendo cooperativas, colectivos, sociedades anónimas y microempresas incluso, que con el tiempo serían las y los impulsores de este otro cine, donde el documentalismo social y el cine militante, así como superochero, pasarían a la escena de las luchas sociales tanto en el mundo urbano como obrero y campesino. Desde la marginalidad en su mayoría, hoy tenemos muchas dificultades todavía por reubicar numerosos títulos y asegurar su preservación, pero con presencia en la memoria de aquellas generaciones que hoy se preocupan por escribir y comunicar de muchas formas aquellas experiencias. Este es el otro plus de este libro. Contar con un testimonio de primera mano, nada común entre realizadoras y realizadores que rara vez escriben. Esta publicación de Guadalupe y Pablo buscó esto, sistematizar experiencias propias, dándoles sentido desde un importante intento por entender dónde les tocó estar y por qué pudieron y quisieron hacer lo que hicieron. El echeverrismo es un periodo clave para este cambio de ambiente audiovisual. Claramente habrá un antes y un después que apenas se está estudiando. Desde el poder estatal como desde el poder empresarial, los medios también tuvieron sus jaloneos, que no son motivo de este texto, pero en el trasfondo de todo está este forcejeo por apoderarse de un medio que desde sus primeros días esbozó su gran potencial de muchas maneras, para ser usado a lo largo de la historia con fines más allá de la distracción y la diversión de las masas. Y sobre todo agregaría con una gran capacidad de segmentar públicos y dejar de pensarlos y concebirlos solo como masa. El tema educativo era otro telón de fondo. Cómo formar a la población analfabeta fue un proceso emergente en muchas latitudes donde aún pesaba el analfabetismo. Con la bandera, los aprendizajes proliferaron y la cámara fue adquiriendo nuevos valores y posibilidades para el cambio. El cine llegaba al campo y a comunidades remotas para embelesar miradas ávidas de conocer otras formas. Así fueran formatos caseros o semicaseros, había que producir y sobre todo poner a circular. Muchas más personas debían ver cine y más aún este otro cine. Los foros alternativos proliferaron por la ciudad y por muchos estados. El cine llegó al campo en muchas ocasiones, juntando centenares y miles de trabajadores del campo en torno a la pantalla. Documentales contrainformativos se ponían a la cabeza con colectivos como la cooperativa Cine Marginal, Cine Testimonio, Taller Cine Octubre, Cine Mujer, y se multiplicaban las expresiones y las miradas sobre el otro México naciente, que mostraba otra cara al mundo y revisaba sus entrañas, destripándolas muchas veces. La crispación política se fue reflejando en la propia producción y tras las producciones, también con diferencias sobre cómo hacer cine, unes más preocupadas por documentar lo que venía pasando y las diversas problemáticas del país y otras más enfocadas en las transformaciones estéticas y narrativas que el cine iba proponiendo. La contrainformación era una bandera contra los discursos unidireccionales, pero también las nuevas estéticas superocheras. El cine independiente autónomo sería una tercera corriente, según Guadalupe y Pablo, con cineastas sin grupo y colectivos con compromiso social, ideológico y político. Un cuarto cine contracultural, señalan, impulsado por el superochero y promotor rock and rollero Sergio García. El feminismo se iba expresando también a través de la cámara y el montaje, con otras realidades e historias a contar y desde otros puntos de vista también marginales.
Desde el 71, con el plantón en pleno 10 de mayo, frente al Monumento a la Madre, pondrían de manifiesto sus propósitos: despenalización del aborto, sanciones a la violencia sexual y acabar con la explotación del trabajo doméstico, sobre todo. Insurgencias sindicales, luchas obreras, experiencias de explotación y de discriminación iban colocando sus voces a través de documentales y puestas en escena o en situación al interior de ficciones, visibilizando problemáticas sociales que tenían al país en un debate entre el desarrollismo y las propuestas de revisión marxista del acontecer histórico y cotidiano, priorizando la justicia y la defensa de los derechos humanos. La perspectiva del grupo Cine Testimonio lo evidencia. Cito una cita del propio libro, de parte de Cine Testimonio. Ponerse al servicio, comillas, ponerse al servicio de aquellos grupos sociales que no tienen acceso a medio alguno de comunicación masiva para dar a conocer su propio punto de vista acerca de las cosas y de su experiencia personal. En especial estábamos pensando en las clases rurales. Poner el cine al servicio de los campesinos suponía la posibilidad de que ellos conocieran los problemas de otros campesinos y dar a conocer los propios a los sectores urbanos. Esto significaba, en otros términos, crear la posibilidad de que el campesino pudiera protestar ante las clases dominantes por la explotación de aquel objeto, en una línea que podríamos considerar vertical, al mismo tiempo que facilitar la comunicación entre los campesinos de unos pueblos y otros, en otra línea que consideraríamos como horizontal. Nuestra colaboración implica un compromiso total con sus luchas y con sus esfuerzos cotidianos de liberación y de cambio. Cierro cita. De conjunto, se potenciaron nuevos bríos cinematográficos con tendencias de contrainformación, politización, visibilización y protesta, y en medio la tecnología viró en escasos años hacia el video, como el nuevo medio que se avecinaba con la promesa de la democratización. Entre el Super 8 y los siguientes formatos V8 y otros de video casero, las voces serían aún más plurales y los mensajes vendrían incluso de los diversos espacios revolucionarios que desde varios frentes abogaban por cambios profundos y de base en América Latina. Los medios impresos, la radio y este cine alterno sumarían fuerzas hacia una práctica cinemática alterna, cuyo carácter ha persistido de muchas formas hasta nuestros días. Espacios de exhibición alternativos, producción underground, poblaciones marginales en pantalla, mensajes audiovisuales en pro de los derechos humanos y de los pueblos y de las mujeres y de los grupos socialmente más borrados del discurso oficial. Nuevas generaciones de comunicadores sociales y videastas en autoformación, con otras estéticas visuales acuñadas en los foros alternativos que permitían acceder a todo aquel otro cine, junto con la llegada de las videocaseteras, cámaras domésticas y poco después las primeras computadoras, serían los insumos de un nuevo horizonte comunicativo audiovisual. Formatos más flexibles y menos dogmáticos, asientan los autores, mayor compromiso social e ideológico, continuidades y rupturas entre videastas y documentalistas serían el telón de fondo para hablar de esta generación transparente que propuso Pablo hace tiempo para referirnos a las y los creadores audiovisuales de la década que va del 85 al 94 y de la que forman parte ambos autores. En lo personal recuerdo mi primer acercamiento a los acervos en video de numerosas instituciones de la ciudad, buscando solo documental, y sorprenderme de las cantidades ingentes de títulos con que contaban. En ese contexto conocí, por cierto, a Pablo. Baste mencionar el propio CONACYT, en su antigua sede donde estaba hoy Universo, con salas enormes llenas de anaqueles repletos de títulos en video. Era abrumadora la sensación de escasez en vías de difusión y proyección, ante la enorme cantidad de obra producida en apenas un par de décadas. Y yo estaba estudiando comunicación, y por supuesto que me movió ese escenario. En este contexto, lejos de los estudios estatales y de las escuelas de comunicación universitaria, una generación educada en esta nueva cultura audiovisual
Se identificará con grupos artísticos y movimientos populares como Video Popular y Cultural, creado en 93 por los autores de este libro, jóvenes veinteañeros cada vez con mayor acceso a cámaras domésticas Betamax, VHS y 8 milímetros, saldrían a registrar cámara en mano, descubriendo formas no académicas de desbancar el analfabetismo audiovisual que todavía persistía. Las periferias y los movimientos urbanos populares, aún más con el parteaguas del 85, pasaron a primer plano. Mientras la publicidad y los noticieros oficiales dominaban la esfera televisiva, casi diría la fiesta televisiva, a través del video emergían voces disidentes, protestas frente a injusticias y muy diversas caras de la enorme crisis que tocaba a fondo en el país. Una nueva comunicación audiovisual despuntaba y no todo era cine. Tenemos importantes deudas con las semillas que surgieron en la periferia urbana para impulsar estos otros medios alternativos y desde el margen, o desde los márgenes. La analogía que haría entonces Paul Leduc sobre el cine como dinosaurio en extinción, apunta el libro, y la proliferación de lagartos y salamandras, sobrevivientes a la catástrofe, cobraría cuerpo con la diversidad de formatos magnéticos, los satélites, las computadoras, el cable, y cada vez más manos y cabezas puestas en el impulso a una nueva cultura visual caracterizada por una mucho mayor inmediatez y por las visiones alternas de una sociedad que subsistía a una crisis predominante después de un anunciado desarrollismo que terminó en una tremenda devaluación de la moneda como semilla del neoliberalismo naciente. La capacidad de estas salamandras y lagartos de mimetizarse y de reptar hasta los rincones más profundos de la sociedad urbana, rural, indígena y campesina, marginal en casi todos sus aspectos, serían evidentes. Mujeres, indigencia, niños de la calle, punks, rockeros alternativos, prostitución, presos, serían actores sociales que pasarían a primera línea de la pantalla, como en las ciencias sociales lo vamos viendo a su vez con los nuevos estudios. Poniendo la mirada y la escucha en estas voces largamente silenciadas, disidentes, marginales, explotadas, discriminadas. Este manifiesto de Leduc lo reconocen los autores como fundador de la generación transparente. Nadie es inocente, de Sara Minter, Danza Azteca, de Marta Colmenares, y Carlos Mendoza con Crónica de un fraude, son mencionados como algunos de los títulos de este segundo lustro ochentero. En estos contextos el documental cobraba cada vez más y más relevancia, siempre abogando por un mayor reconocimiento por ser concebido como un cine de segunda. Cito a Carlos Mendoza, que refieren ellos mismos, autora y autor, sobre la contrainformación. Comillas. Es una forma de sintetizar la contrainformación. El objetivo de los documentales, que es mostrar información contraria a la que uniforma, sobre todo a la información en México. Los costos, la rapidez, facilidad en la postproducción, lo liviano del equipo, el multicopiado. La red de distribución potencial de las videocaseteras familiares. Las desventajas son conocidas, calidad de la imagen, vulnerabilidad al tiempo, pero en todo caso es injusto que el documental sea considerado género de segunda, indigno de una producción cinematográfica. Cierro comillas. En esa década, la referencia a la democratización de los medios, de la que tanto escuchamos ahora con la web y las redes, fue en aumento y se avisoraba al video como una especie de panacea que potenciaba la puesta en mano de cámaras casi para cualquiera, y más aún conforme se fueron reduciendo en tamaños y costos. Los documentalistas fueron varios, una parte importante de esta generación transparente. El Foro Alicia, entre otros nuevos espacios para la música underground, multiplicarían paredes blancas y pantallas donde proyectar esta producción alternativa. Tres Tristes Tigres es recordada por los autores como la productora más original y continua. Las bienales de video abrieron ya iniciando los 90 más espacios y más puertas para la circulación de títulos y autores, tanto nacional como internacionalmente. Programas institucionales, como alguno del recién estrenado Conaculta,
darían cuerda a estas iniciativas ya en los 90, impulsando nuevos espacios, como por ejemplo la Sala del Deseo en el Centro de la Imagen o la referida videosala de la nueva creación en el Centro Cultural José Martí. Videar, fanzine Imágenes en Movimiento, muestra de video MX en San Francisco, serían nuevos esfuerzos propios referidos por los autores, cuyas experiencias urgía recopilar y poner sobre la mesa, junto con las de tantas y tantos otros que fueron quedando en el camino del tránsito del mundo electrónico al digital, adaptándose unos, sucumbiendo otros. Videar se volvió como pintar, dicen los autores, escribir o componer. La generación transparente asentaba, comillas, desde el ojo gordo de nuestra mirada agrietamos la realidad que nos imponen los papás mediáticos, los mismos que una y otra vez taladran nuestro cerebro para ensordecernos con su silencio ominoso. No somos melancólicos, al contrario, emprendemos largas caminatas para levantar imágenes que luchan por las minorías sexuales y los deseos de la feminidad oprimida, de jóvenes que se rebelan contra las prácticas autoritarias y que rechazan fanatismos religiosos, imágenes por la defensa de la vida natural y la disputa por el derecho a la ciudad. Rescatamos la memoria del olvido y las luchas campesinas, obreras, urbanas e indígenas. Somos los fantasmas del negro infinito. Es una cita de marzo del 94 de la generación transparente. Las expresiones en vídeo de los 70 a los 90 se movieron entonces entre lo marginal y lo underground, entre las mal llamadas minorías, que más bien eran mayorías, y la protesta entre la reivindicación de múltiples derechos y la visibilización de las luchas sociales, entre los eternos pendientes de justicia y la evidencia de la discriminación, el abuso y el racismo. Todas ellas ni cabían ni tenían lugar en el periodo inmediato anterior, pero además lo hicieron con la ductilidad y manejabilidad de un medio que se prestaba para multiplicar su manejo por cualquier ojo y cualquier mano, con esa capacidad de mimetizarse y reptar del video. No dejaba de ser oneroso producir, pero con costos infinitamente menores a los del cine. Hoy día persisten y sobreviven expresiones y espacios que se fundaron y consolidaron desde aquel periodo. Su historia está por hacerse y la transformación, adaptación y proliferación de estas expresiones, ya con más recientes formatos y soportes, depende en gran medida de que se aborde esta historia y se entiendan mejor los procesos que implicaron y potenciaron. Voces aún vivas por entrevistar, mucha documentación por recopilar y multiplicidad de fuentes por construir, empezando por numerosos títulos a ubicar, conservar, catalogar y poner en acceso que justo hagan posible esta historia aún en ciernes que aquí se buscó contar. Gracias. Y ahora sí. Ya, ¿verdad? Estaba haciendo cosas raras. Bueno, digamos que estas lecturas, estas dos lecturas que hacen ustedes del texto, pues digamos que lo hacen cada quien de su perspectiva. Y al menos personalmente me parece muy bien y enriquecedor porque apuntan precisamente hacia el hiato histórico que hay para reconstruir o por la necesidad de reconstruir y llenar ese hiato de la historia, de la producción audiovisual en general en la Ciudad de México y en el país. Lo digo por lo siguiente, porque de pronto se observa que se cita mucho a los 60, a los 70 y pareciera ser que en los 80s y 90s no sucedió nada,
y que la nueva historia del documental, por ejemplo, comienza con Ambulante y Docs DF. Y entonces hay todo este hiato y de pronto no existen, aunque existen porque siguen produciendo, muchos realizadores de la década del 80 y el 90. Ese fue un objetivo por nuestra parte. Claro, no podíamos hacer toda la historia, sino apuntar elementos que tienen que ver de nuestra propia experiencia. Esa es una capa o una fase, una dimensión. La otra tiene que ver con la propia historia de lo que podríamos considerar como video alternativo, video contracultural, cine y video independiente, contrainformativo. Y también observábamos que hay una historia ya muy hecha sobre ciertos referentes de lo que fue este cine y este video en los 80 y 90, que pues muchos han mostrado en el Museo de Arte Contemporáneo, o muchos han mostrado en algunas historias y discusiones y catálogos en los festivales de cine, y de pronto quedábamos invisibilizados algunos. Entonces nosotros nos hacía mucho la inquietud porque como que estábamos viendo que una parte de la experiencia del movimiento del cine y del video independientes estaba siendo invisibilizada. Estábamos un poco en esa inquietud cuando viene el 2020, la pandemia, no podemos salir y comenzamos a organizar nuestro hacer. Comenzamos los cassettes a limpiar, vimos muchos que estaban con muchos hongos, los documentos, teníamos discos ahí duros que tuvimos que recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por coincidencia, hay una convocatoria de un cine Focine para hacer acervos. Y nosotros hicimos el proyecto y dijimos, bueno, a ver si pega. Y afortunadamente hubo un comité que entendió o tenían esta perspectiva y nos incluyeron y nos pareció interesante a los acervos que nos eligieron. Estaba el canal 6 de Julio, estaba TV Mix, que son Mijes de Oaxaca, que son los que primero hicieron un proyecto de transferencia de medios a principios de la década del 90, apoyados por el INE, y estábamos nosotros y otros grupos. Y entonces sí fue así como un momento, se nos hizo interesante, porque todos estos grupos que habíamos sido invisibilizados, de pronto nos dan la posibilidad de crear condiciones básicas para por lo menos hacer los acervos. Pero ya enmarcados en el acervo, pues con todos esos documentos dijimos, tenemos que contar también por escrito fragmentos de esta historia. Bueno, entonces ahí salió la idea. Y el concepto de generación transparente, nosotros la proponemos en el año de 1990, en el contexto de la creación de la primera videosala en donde se proyecta exclusivamente video en la Ciudad de México. Después de que promovimos un primer documental sobre los punks que se llamó Submetropolitanos, nos invitan a trabajar al programa cultural para jóvenes de Conaculta 90. Y ahí se nos ocurre con toda la idea del hazlo tú mismo, de soporte que era distinto al cine y que muchos grupos que conocíamos estaban haciendo video.
pues dos cosas se nos ocurren en ese momento y proponemos. Uno, la creación de la videosala de la nueva creación de lo que es el Centro Cultural José Martí, ahí en la Alameda, que funcionó 90-92, y la creación de dos concursos, un concurso de videoblog y un concurso de fiestas de 15 años, que todo el mundo nos apedreó, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, los videoartistas, los cineastas, no, esto es una vacilada, ¿no? O sea, nosotros percibíamos y vivíamos y sabíamos que era importante esta parte. Nosotros hicimos el concurso, por ejemplo, pero lo interesante del concurso, que no nos esperábamos, es que la mayoría de los videos que llegaron eran docuficciones sobre los 15 años. O sea, no eran la videograbación, no, o sea, no eran los 15 años, ver ahí de manera familiar a los invitados, el evento social, no. Videoficciones de grupos o de chavos que estudiaban a lo mejor o no, de la 201, de Ciudad Neza, de Santa Fe, de Tlalnepantla, y eso así fue un impacto. Aquí esto está muy fuerte, ¿no? Convocamos a la proyección de los videos y llegan decenas de propuestas para proyectar jueves y viernes video en la videosala. Y entonces llegaban propuestas de videoblog, conciertos, entrevistas, mucho video experimental, pero curiosamente el video experimental venía de las escuelas de arte y de las escuelas de comunicación. El video rock venía de los barrios. Eso era para nosotros aquí. Nos impactaba mucho y además, como éramos, digamos, punks, porque seguíamos registrando los eventos, toda la vida punk en la ciudad, andábamos por toda la ciudad como nómadas y teníamos mucho contacto y veíamos cómo había esta retroalimentación y que era totalmente distinta a la producción de cine y a la producción también de cine independiente, porque, digamos, veíamos y trabajábamos con los actores que ya estaban haciendo imágenes. Entonces, ahí es cuando comenzamos, ahí ya platicando con otros compañeros, decían, pues es que parecemos como fantasmas en el negro infinito de la pantalla de la tele. Entonces somos los fantasmas de la tele. Y elaboramos, pues, somos la generación transparente, ¿no? En ese sentido, porque somos los fantasmas del negro infinito de las pantallas o de los monitores de televisión, ¿no? Entonces, de ahí nace esta idea de la generación y comenzamos a recabar mucha información, textos. En el 91 llega a la Ciudad de México un investigador peruano que tenía un grupo en Perú que se llamaba el IPAL, el Instituto para América Latina. Y entonces, llega, lo invitamos a la videosala, da una conferencia, llegan los videastas y los colectivos, hay un gran intercambio y al final, algo así muy importante para todos es que nos regala es una especie de enciclopedia en 3 tomos que acababa de publicar el IPAL y que era el método para hacer video popular. Y entonces trae cómo hacer tomas, cómo hacer el guión, cómo hacer la postproducción, los sistemas de reproducción, etcétera, hasta el cable. Financiado, ahí se los financia una organización francesa, pero en ese momento a nosotros nos impacta mucho eso. Y eso nos lleva a dar los primeros talleres de video popular. Y ahí es cuando comenzamos a relacionar los 3 momentos de la producción. Detrás de todo esto está eso. Entonces, aquí nada más estamos contando las anécdotas que llevan a este tipo de reflexiones y a ubicar
nosotros era muy importante comenzar a contar esta historia de los espacios que se produjeron de exhibición, los espacios de encuentro y los espacios de intercambio. Creamos un fanzine que se llamaba Imágenes en Movimiento, en donde dábamos cuenta de a dónde había videosalas, creamos una red de videosalas en varios barrios en la ciudad e intercambiábamos el material. Había en la colonia Álamos, en un garage, se hizo la sala John Lennon. La John Lennon, puro rock. Y entonces ya sabían muchos chavos que los jueves iban a la videosala John Lennon a el video rock, a ver conciertos de rock, pero también había un cuate que ya no lo he visto, que también se apellidaba Leduc, no te acuerdas cómo se llamaba, este cuate de Tlalnepantla, que él hace un seguimiento nada más de las tocadas de rock en Tlalnepantla y Ecatepec. Y ese video, por ejemplo, le impacta mucho al maestro Rafael Corquidi y lo invita a la Bienal. Nosotros también metemos el video de Submetropolitanos y les impactan esos dos videos a Rafael Corquidi. Corquidi decía, o sea, es que no es posible que existan de estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque él nada más tenía los referentes de ciertos espacios de producción. Entonces era algo inédito. Había otro grupo que se llamaba Imágenes Errantes, que se dedicaba nada más a hacer videos de las huelgas obreras en el país, ¿no? Entonces estaba el colectivo Perfil Urbano de San Nicolás Totoluapan, que ellos comenzaron a hacer memoria del movimiento urbano popular en el oriente de la ciudad y también hicieron algunos ejercicios más sobre la cultura náhuatl en Ciudad Neza. O está el video de Memoria del Olvido, de la UBIT, 19 de septiembre, que fue sobre el siglo del 85. Francis García y Redes, que ayudó a hacer el primer video de las chavas punk, etcétera, etcétera. Entonces, había toda esta parte, pero creo que hay una cosa, un elemento a nivel conceptual que creo que todavía no se ubica, no se ha trabajado, y que a nosotros nos interesa mucho, ya que quede así como muy bien conceptualizado y ubicado, que es que toda esta franja de producción es video y que ya no le podemos seguir llamando cine, o sea, es video y no se le puede ver con los ojos del cine independiente ni desde el soporte de la filmina cinematográfica, sino que tiene su propio ojo y su propia mirada. En el momento entre 90 y 94 hubo, llamémosle, muchos conflictos y debates muy mal ubicados por todos los que participamos, pero que ahora los da a la distancia, pero ahora porque no se entendía esta conceptualización. O sea, los videoartistas no entendían o no querían entender a los que hacíamos documental en los barrios y en las zonas indígenas y campesinas. Los cineastas querían hacer ficción, aún siendo cineastas independientes, y no entendían estas otras vertientes de producción. Pero creo que tenía que ver mucho con la desconexión de los espacios. O sea, no había una conexión o no había puentes entre el CUEC, por ejemplo, y los barrios como tal, o con todas estas propuestas. Digo, respeto mucho el trabajo de Sara y Gregorio, pero el juez quería resolverlo todo con Sara y Gregorio, ¿no? O con su perspectiva, pero no había esta conexión ni este entendimiento de toda una variedad de producción que había en la Ciudad de México en ese momento y que tenía otro tipo de necesidades y curiosamente la necesidad más
más, o la demanda que existía, aunque no fuera explícita, era la de formación, pero no era para entrar a las escuelas de cine o de comunicación, sino que todos aquellos que sabían en ese momento llegarán a los barrios y a las comunidades a hacer talleres de video o de cine, cosa que, digamos, nosotros sí lo estábamos haciendo como generación transparente. O sea, nosotros hicimos los primeros talleres en el 92-93. En el 94 nos entendieron en culturas populares y con ellos hicimos el primer experimento de transferencia de medios en la Ciudad de México. Entonces, se hicieron talleres de video en barrios para transferirles equipo de video. Entonces, aquellos que terminaran su ejercicio, se les transfería en principio una cámara de video. Entonces, ahí se produjo memoria, experiencia y estas primeras semillas de producción que hoy están ya desarrollando con algunas políticas en la Ciudad de México. Pero existe efectivamente ese hiato y ubicar cómo hay una serie de problemas que existían en términos de educación visual, de cultura visual, de formación, de producción y de distribución y de difusión. Y también que tiene que ver con los procesos de, ahora le llaman de autosustentabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, eso todavía es mucho más problemático. Creo que hay, estas experiencias podrían ayudar, vistas a distancia, casi 30 años después, para ayudar a seguir orientando una política efectiva para que los videastas en particular en los barrios, los productores de sus propias imágenes. En el fondo siempre ha sido nuestra inquietud y nuestra propuesta. Y en el fondo la idea del texto es tratar de rescatar esta experiencia, seguirla trabajando para llegar a estos momentos de crear incluso una propia metodología, una propia perspectiva del video común, que ahora llaman comunitario. Nosotros le llamamos video proceso comunitario. ¿Por qué? Porque según nuestra experiencia, y ese es el segundo tomo de la Generación Transparente, que ahora se va a llamar la propuesta de video proceso comunitario, esta reconstrucción de nuestras experiencias de talleres y de producción de video con comunidades indígenas, migrantes y de la Ciudad de México. Nosotros creemos que tenemos ya una propuesta de metodología a partir de todas esas experiencias que sería interesante como de darla a conocer, debatirla, porque creemos que es mucho más complejo y problemático de lo que se piensa hoy día y se practica hoy día el video comunitario. Para nosotros es un proceso. Los 4 o 5 proyectos que realmente logramos hacer de video comunitario son procesos de 6 o 7 años. O sea, 6 o 7 años trabajando con la comunidad, en donde el video es nada más una herramienta y un vehículo, porque hay una retroalimentación entre el taller, la reflexión en los talleres y cómo esa reflexión contribuye a que la propia comunidad reflexione sobre sus procesos sociales, económicos, políticos y culturales. O sea, nosotros eso lo vimos con los colectivos punks y lo vivimos con las comunidades ñañús de Santiago Mezquititlán y el Boté en Querétaro, con las comunidades de ñañús en la Ciudad de México, migrantes o con algunas organizaciones del movimiento urbano popular y aquellos movimientos con los cuales hemos trabajado que resisten a los proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México. Entonces, desde todas esas experiencias
estamos elaborando esta propuesta de lo que nosotros llamamos video proceso comunitario, que es el proceso. O sea, no nos interesa terminar el video como tal, sino es el proceso que se va desatando, elaborando comunitariamente y que el video se queda a veces nada más como registro y documentación. Y eso para nosotros es muy importante, que va en contraposición a, a todos estos proyectos en donde se está trabajando para concursar. O sea, nosotros estamos contra los concursos en ese sentido, ¿no? O sea, no es hacer piezas documentales para concursos. Si ya después de que se hace, llega un concurso, está bien, pero que no sea el objetivo. Por eso hablamos de un proceso. Pero esta reflexión la iniciamos precisamente en el 90-91 con la generación transparente. Y muchos de estos productores están en Guanajuato, están en Monterrey, en Oaxaca, están haciendo propuestas parecidas, ya más desarrolladas y muy pues, de mucha calidad en la imagen, ¿no? Pero digamos, no es, son procesos muy largos. Nos interesa también como poner atención en esta parte de que llegar incluso a crear una estética, entre comillas, el video comunitario en este país, que va a ser un proceso muy largo, pero si se logra, pues en 20 años van a hablar del cinema nuevo mexicano, ¿no? Estoy diciendo, digamos, como una exageración, pero, o sea, tiene que ser, solamente es posible así, y no que sea a partir de un festival como Ambulante, qué bueno que hacen esas cosas, pero es puramente estético. O sea, eso es puramente estético y fetichizado. Lo otro es estos procesos, en donde a lo mejor ya no les interesan las satisfacciones de que contribuimos a salvar un bosque o contribuimos a que la comunidad se reconstituyera y detuviera la violencia. No nos interesa, una vez más, narrar la violencia. O sea, eso es antipedagógico desde nuestro punto de vista. O sea, todos viven la violencia. ¿Por qué la vamos a evidenciar para ganar premios? No, o sea, es estos procesos en donde se puede estar reflexionando con y desde la comunidad. Entonces, esto tiene que ver con la generación transparente, ya me fui hasta por los lados, y con el concepto de Internet. De pronto nos preguntan, oigan, Internet, pero no existía Internet en el 90. Sí, las investigaciones sí existían, revistas y hablaban ya de Internet. Y como a nosotros nos gusta jugar mucho con las palabras, somos neólogos, diría Peter en los 90. Hacemos neologismos. Internet, la es Internet, ¿no? Y la neta es muy mexicana. Y al final de cuentas, cuando nos preguntan, oye, ¿por qué Internet? No, pues porque yo soy Inter y Guadalupe es neta. Entonces, estamos en este semántico, vital, creativo, etcétera, etcétera. En ese sentido, somos Internet. Guadalupe es más vietante que de pronto, pues, te digo unas palabras. Ay, bueno, es que Pablo siempre dice ya no me deja nada que decir, pero bueno, pues la generación transparente finalmente se fue consolidando cuando nos invitaron a hacer una muestra de video independiente en San Francisco, California. Ahí, gracias a que tuve
la oportunidad de ir a un encuentro anarquista precisamente porque estábamos ya videograbando pues las tocadas punks en los barrios y en toda la periferia de la metrópoli. Y bueno, nos enteramos de que iba a haber un encuentro anarquista gracias a ellos. Y yo me apunto para ir y ahí pues ya entre todo un mosaico ahí de culturas, encontré a una chica fotógrafa que se llamaba Francis Lona y ella me presentó con todos sus amigos, artistas de escena, pintores, gente que estaba haciendo cine. Y bueno, hicimos un intercambio cultural y bueno, nos invitaron a, bueno, yo ya llevaba algo hecho de lo que íbamos a hacer submetropolitanos, sí les impactaron las imágenes y nos invitaron a que hiciéramos una muestra de video mexicano allá en La Misión, en el Centro Cultural La Misión, también en el Artist Television Access y en el Museo Exploratorium Museum. Y entonces en estos tres lugares estuvimos ahí presentando las muestras de video que íbamos y venimos a lo largo de 3 años y juntábamos los videos y los llevábamos allá. Toda la comunidad latina asistía, pero para que tuviéramos también un nombre, también se nos ocurrió que la generación transparente podría ser nuestra etiqueta para poder llegar allá. Y entonces así con ese nombre pues nos presentamos, incluso ahí hasta nos entrevistaron en una, ay, ¿dónde está la foto? Bueno, en una foto que aquí está, donde nos estábamos presentando ahí en San Francisco, nos toman esta foto ahí medio distraídos, pero pero bueno, estaban diciendo, y llega la generación transparente con todo su paquete de video, y bueno, fue así como se consolidó el nombre de la generación transparente, gracias a esta experiencia en Estados Unidos, y donde fuimos bastantes, pues, videógrafos. Yo le digo videógrafos, Pablo dice videoastas, pero bueno, cada quien nos decimos como creemos que así somos. Y bueno, pues eso, pues es nada más una anécdota ahí de, de cómo también este intercambio de libre cultura que en esos años estaba en boga, pues así llegamos así pues a San Francisco y a esos museos que nos invitaron. Bueno, pero no nada más íbamos nosotros, fue muy interesante esa parte, esas muestras, porque lográbamos gestionar para que fuera mínimo una docena de videastas. Entonces, ahí iba la media docena, que tenía varias ventajas para algunos de ellos, que era conseguir visa. Y entonces muchos iban y se quedaban, ya no regresaban. Entonces, era parte del movimiento. Y como ubicamos ese tipo de cosas y se sabía, pues ya comenzamos a hablar del Tratado de Libre Cultura. Entonces ya la generación transparente impulsaba el Tratado de Libre Cultura, que era aprovechar, digamos, las partes institucionales para pasar, quedarse allá, comenzar a intercambiar. Entonces todas esas formas también, no solamente era la parte del video, la producción y la creación, sino también a nivel social contribuía en estos sectores a estos intercambios que han llegado ahora al intercambio de artistas gráficos, muralistas, documentalistas, pues ya mucho más sofisticados, ¿no? Pero digamos, en ese sentido sí, también podemos decir que ese momento fue importante por eso, porque se inició esa nueva oleada de intercambio y de consolidación de redes y solidaridades, ¿no? Entre artistas de barrio. Entonces comenzó mucho el intercambio de Ciudad Mesa con San Francisco, California, con Frisco, y eso lo llamamos Patrimonio de Cultura.
que lo narramos en uno de nuestros trabajos que se llama Necios Netos, que es un mediometraje sobre la historia de cómo un grupo de jóvenes de Ciudad Neza accidentalmente llega a Estados Unidos. Es una road picture en video que van y regresan y nos cuentan la historia de la contracultura Ciudad Neza, San Francisco, California. Entonces eran ese tipo de... O sea, lo social, lo contracultural, llevaba a hacer este tipo de producciones, cooperaciones entre distintos colectivos, aprovechando también la posibilidad de que algunas instituciones se interesaran por los proyectos y no les rehuíamos, sino que nos hacía importante hacer estas mezclas que produjeron todo esto, ¿no? Una memoria cultural que ahí está también. Es como, no sé si me equivoco, es como esto del cine expandido, ¿no? Pero esto es expandido socialmente, porque además del video, del documental, del registro, se escribe, se hacen librocines, se hacen soundtrack de algún video, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor hay 6 o 7 productos. Y eso lo comenzamos a hacer desde el 93, 94. Entonces, es como mucho más amplio. Por eso hablamos de video. No sé si hay algún comentario, pregunta. Corte temporal es en 94. Sí. Bueno, es que en el 94, por varias razones. Primero, por el hecho histórico del contexto de emergencia de la rebelión del EZLN, que a todo mundo nos jala a ver cosas que no se habían visto o que las habíamos visto y sentido, pero no las habíamos podido hacer explícitas, ¿no? Entonces, para nosotros es interesante el 94, pero porque ese es el contexto y nosotros planteábamos una discusión en ese momento a los citadinos, a nuestros cuates, a los cercanos. Todos dicen, vámonos al intergaláctico, ¿no? Por ejemplo, vamos hasta allá, a San Cristóbal, a los diálogos. Y nosotros les decíamos, no, o sea, ustedes vayan, cada quien. Pero para nosotros hay algo muy importante que estamos entendiendo del zapatismo. O sea, los indígenas están en todo el país y en el territorio Ciudad de México, o sea, hay indígenas, comunidades, migrantes los llamaban en ese momento, desde zapotecas, mixtecos, ¿no? Ñañús, ¿no? Etcétera, etcétera, 6 o 7 grandes nahuas, y están aquí y están en pésimas condiciones también. ¿Por qué no somos capaces de relacionarnos o de hacer trabajo con las comunidades aquí ahora indígenas? Decimos porque a largo plazo estamos entendiendo la convocatoria del EZ. Tienes que trabajar desde tu territorio. Y nosotros nos pusimos a trabajar con los migrantes ñañús. Y es cuando hicimos 2 trabajos con ñañús de Querétaro y Santiago Mezquititlán. Y con ellos trabajábamos y íbamos cada fin de semana. Había un problema del agua, que sigue subsistiendo el problema del agua a causa del río Lerma, y se documentaban los efectos de la contaminación del río Lerma en el 94. Entonces nosotros decíamos, pues mientras la clase media, lo decíamos así, era todo un conflicto, ilustrada, de izquierda, se van allá, y qué bueno que se van allá, pero para nosotros el problema está aquí, el problema entre comillas. Entonces nuestra solidaridad
va a ser con ellos. Después se dieron cuenta de la importancia por lo siguiente. 3 años después, en el 97, cuando es la marcha de los 1111, pues nosotros ya habíamos tenido trabajo tanto con las comunidades, de tal manera que cuando pasan los zapatistas por Querétaro, pues se quedan en esas comunidades. Entonces, o sea, ya había, a eso nos referimos, por eso para nosotros es importante y lo dejamos ahí. Segundo, en ese año hicimos, y así terminamos, entre otras cosas, el texto, con el primer encuentro metropolitano de videastas independientes. Nadie estaba pensando entre los productores de video en hacer ese tipo de encuentro, y nosotros lo hicimos. Llegaron aproximadamente 120 trabajos, documentales, ficción, experimental, etc. Y nos juntamos 120 nada más de la ciudad y de las áreas metropolitanas. Entonces para nosotros fue muy importante. Y eso fue un momento, un salto. El salto fue que por las circunstancias y las necesidades de recursos, pues ya no podíamos seguir funcionando como colectivo. O sea, ya nosotros mismos, nuestros planteamientos nos habían rebasado. Y no había como instituciones, y de pronto nos encontramos, que también eso es así, un tema muy importante a seguir desarrollando. Nos encontramos con Tepito Alta, en particular con Daniel Manrique y Carlos Plasencia, porque ellos en ese momento comienzan a hacer una exposición sobre Tepito, la cultura de Tepito, en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán. Nos encontramos y empezamos a conversar, y de pronto empieza a crecer una especie de encuentro que ellos lo llamaban encuentro de barrio a barrio. Y entonces comenzamos a organizarnos con los grupos y colectivos de los distintos barrios de la ciudad en ese momento, desde Santo Domingo, de los Pedregales, de Ciudad Neza, de Tláhuac, de San Pablo Totepec, que eran lugares además bien interesantes e importantes en sus memorias, toda la parte de Torres de Padilla, hacia el sur, el Ajusco, Tepito, obviamente, Guerrero. Entonces, de pronto éramos como 60 organizaciones de cultura popular urbana y comenzamos a hacer muchos intercambios, hicimos encuentros, se hacía muralismo en la calle y había videastas y fotógrafos que estábamos registrando todos esos procesos. Entonces, por eso fue importante y por eso porque como que pasamos a otra fase. Y esa fase para nosotros fue la más productiva en muchos sentidos, socialmente, culturalmente, en la producción de los documentales. Fue 94-2004, o sea, esos 10 años fueron así. La locura en términos de producción, de escritura, etcétera, etcétera. Ese ciclo se cierra, que es el siguiente que vamos a contar. En el 2003, cuando terminamos, nos dijo un amigo tepiteño, un reality live, así le dicen, ¿no? Ustedes hicieron un reality live con Rastros de Hollín. Rastros de Hollín, lo que hicimos con Rastros de Hollín fue contar la historia de Reina, una joven zapoteca del Valle, que sale de su pueblo en busca de su padre a Ciudad Neza, y en el camino se encuentra con la caravana del Color de la Tierra, del 2001 del ESET. Se viene hasta la Ciudad de México, tiene aquí encuentros con distintos actores, ¿no? Niños de la calle, chavos punks, grafiteros, radioastas, comunitarios, organizaciones que trabajan con indígenas, las mismas indígenas, y contamos esa historia en un largometraje de 80 minutos totalmente independiente, donde la producción la hicieron los colectivos con los que trabajamos en Oaxaca, en Querétaro y Ciudad de México. Entonces, esa producción nos llevó
3 años. Y finalmente la hicimos. Por coincidencia, hacen la convocatoria al primer festival de cine internacional de Morelia, el FIC. Me inscribimos y inocentemente nos inscribimos en la documental, el largometraje. Ya un día nos hablan, después la escribimos y me dicen 2 noticias, una buena y una mala. Lo decían. A ver, ¿cuál es la mala? Pues que su video, su trabajo no cabe en ninguna categoría. O sea, es un halago. Sí, por lo tanto, lo vamos a programar en el programa de estrenos de largometraje. Entonces, fue así, o sea, fue un impacto en todo el sentido en el festival. Cuando en ese momento, al menos en los catálogos y los festivales, no había una propuesta todavía de hacer trabajos como ellos lo llaman con actores naturales. O sea, en el primer festival internacional del cine de Morelia, el único trabajo que era entre documental ficcionado, actores naturales, producción básica, minimalista, pues Rastros, ¿no? Digo, ahí está el catálogo, entonces como elemento interesante, porque después se puso de moda. Entonces, podríamos decir ahí que eso se lo dejamos a los historiadores, a que lo contextualicen, lo reflexionen y digan, bueno, pues, estás asesinando el eurocentrismo. No, eso fue, entonces ahí termina la segunda. Pero tenía que ver con este corte que tú nos decías, ¿no? ¿Por qué el 94? Bueno, a ver, ya lo tengo yo. Bueno, uno, gracias por compartirnos toda esta historia que no enseñan en la escuela, obviamente. Eso me llama mucho la atención y me gusta de lo que presentan, ¿no? La academia generalmente se vuelve hacia así y no siempre, pero muchas veces ahí se queda, ¿no? Platicando consigo misma. Y creo que lo que plantean ustedes es justo, pues digo, si se puede aprovechar lo académico, aprovecharlo para sacarlo al mundo y en realidad proporcionarle a la gente lo que necesita para hacer lo que quiere hacer. Esa me parece una buena propuesta. Ahora creo que existen complicaciones, ¿no? O sea, me encanta todo lo que dicen. Creo que yo estudio comunicación, todavía estoy estudiando, pero creo que al menos donde yo, y eso que es ciencias políticas donde estudio, ¿no? En la UNAM, pues nos forman un poco para el mercado, ¿no? Todo este tipo de herramientas, digo, se pueden usar para un montón de cosas más, ¿no? Ahora están esto de las redes sociales y demás, que deberían de servir también, y en cambio, pues se forma todo un ejército de creadores de contenido, les dicen ahora, o se autodicen, que lo que están haciendo es trabajar a veces hasta gratis a los grandes mercados, ¿no? Para las marcas y demás. No sé cómo miran eso ustedes, ¿no? Si tienen algo que recomendarlos, lo vamos a agradecer mucho. Digo, yo no soy joven precisamente, pues más bien estoy estudiando ya un poco grande, pero pues sí me interesa, ¿no? El saber que nos pueden compartir o cómo pueden mirar esta situación, ¿no? En lo actual. Pues nosotros hemos tratado de estar al tanto. En el 2006 hicimos un blog que le llamamos Tezmoctitlán TV y subíamos video. Tezmoctitlán, ¿no? La ciudad de humo, ¿no? El lugar donde nace el humo. Tezmoctitlán sería el lugar donde nace el humo. Bueno, luego les cuento, muy larga la anécdota, pero porque le pusimos, lo nombramos Tezmoctitlán TV y ahí comenzamos a trabajar con pequeños videos en línea, pues las circunstancias del financiamiento, nunca lo resolvimos,
y de pronto nos encontramos con unos amigos del 22 y nos invitan a colaborar un rato y pasa. En el 2013 hicimos otro experimento que le llamábamos la Bestia ACP, la Bestia Arte, Cultura y Política, en donde insertábamos pequeños videos. Hicimos una fanciteca, que fue la primera, después nos la fusiló, ya saben quién, en el Chopo, en el Museo del Chopo, que ellos dicen que son los primeros, pero no, nuestra fanciteca fue primero, en línea, ya luego se cerró. En el 2015 trabajamos algo ya un poco más complejo, con un micrositio que se llamó culturasmetropolitanas.org, en donde ya era video, textos sobre temas nada más de cultura popular urbana y algunos movimientos. Y ahora ya con el proyecto del acervo hicimos una página que se llama Interneta, que es Acervo Audiovisual Interneta, en donde es exclusivamente del acervo, y estamos viendo que hay muchas limitaciones, ¿no? O sea, en términos de estar al día para tener competitividad, de acuerdo a esas experiencias que he enumerado, pues se necesita ser comerciante. O sea, ese es el punto de vista, a partir de esa experiencia. Porque no vas a tener impacto si no lanzas mensajes triviales y de comercialización, que esté ligado a las marcas, a los influencers, a todos estos elementos, ¿no? Si es algo netamente cultural, social, no va a crecer. Hay algunos experimentos que a mí sí me llaman mucho la atención. En Guadalajara acabo de conocer a un grupo, no, son dos personas también, que tienen algo así como docs algo así, pero ellos trabajan como reporteros. Ellos trabajaban para Animal Político, se independizaron, hicieron su blog y diariamente están haciendo microdocumentos, o lo que en Europa y en Estados Unidos llaman webdoc, pero ellos lo hacen con financiamientos, consiguen financiamientos o ¿cómo le llaman a recolección de fondos a través de Internet, ¿no? Sí, fondeadores. Entonces, lo hacen con eso, pero es un trabajo que de pronto nada más se queda en la noticia y está bien, como periodistas, pero no hay más. Entonces, es muy difícil, es muy lento y no hay mucho impacto por número de likes o de visitas cuando haces un trabajo que te interesa, te involucres y es proceso. Lo que son procesos, pues, sí son útiles para difundir, pero no para que sea autosustentable tu proyecto. O sea, siempre vas a tener muy poca recursos. Acabo de tú debes de conocer a Pablo Martínez Zarate, de La Ibero. O sea, él tiene muy buen trabajo, pero, digamos, su propuesta es más estética y tiene fondeadoras, ¿no? O sea, es un trabajo de impacto, lo ves, hay muy buen trabajo conceptual, estético, pero de pronto todo eso no te permite decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puede afectar a tu fondeadora, a tu universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como estar viendo por dónde quieres trabajar y estar para mí la conclusión al respecto es que sigue siendo un medio. Los medios digitales son un medio. Lo que valía la pena es estar haciendo estos trabajos. Y cuando son de denuncia, son de denuncia. El año pasado me invitaron a la comunidad Los Xica de Oaxaca, el municipio donde nacieron los hermanos Flores Magón, y me impresionaron. Estuve con ellos, me invitaron,
ya para que te incluyan en sus invitaciones, tienen sus criterios. Estuve 4 días con ellos, son mujeres, el tema de los presos políticos y del despojo territorial. Registré y todo, pero no puedo terminar el proyecto. O sea, tengo 4 horas de registro y no puedo hacer un ejercicio porque no tengo tiempo ni el recurso para hacer un buen montaje digno que realmente tenga sentido. O sea, yo no le veo sentido hacer un video y subir 2 minutos y dije, estuve acá. ¿Por qué? Porque ellas lo están haciendo muy bien. Diariamente están transmitiendo todas sus acciones. Y eso sí vale la pena. O sea, lo que están haciendo los diario, hacen cada acción y cada acción lo transmiten en live. Para eso es buenísimo las redes. Pero para producir creo que sí es bastante complicado y caro. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me venía una reflexión a la mente y creo que lo más irónico de la generación transparente es que el soporte en el que produjeron no es transparente, sino que está encapsulado en un cassette, ¿no? Y es magnético y requiere de un aparato que ya no está en el mercado, solamente está ahí como también un resquicio de otros tiempos para poder visualizarse, ¿no? Y en ese sentido, esta preocupación que tienen por la preservación de la memoria y la experiencia, pues entra en una crisis terrible, porque creo que las generaciones que vivimos todavía el tiempo del cassette, tenemos en casa en diferentes formatos, desde los caseros hasta los semiprofesionales o profesionales, mucho material que ya no se ve, ¿no? Que ni siquiera podemos tener un fotograma como sí se tiene, por ejemplo, con la película, ¿no? Que incluso se le sigue dando un valor menor a la película, porque ustedes van a un tianguis de estos de chácharas y alguien ve una película y el valor que le da al filme, al hecho de abrir un poco torpemente, porque a veces lo estamos deteriorando y ver lo que hay ahí, es diferente a, ahí hay un cassette, ¿no? ¿Qué tiene dentro de ese cassette? Si no tiene un rótulo, no lo podemos saber, ¿no? Entonces, eso es algo que está sucediendo y que como consecuencia es una crisis de la memoria de una época, y justamente es la época de la generación transparente, ¿no? Porque la producción del video pues creció muchísimo en esa época, ¿no? O sea, cuando empieza a llegar las videocaseteras, y no solo eso, sino las cámaras de video caseros, y pues la gente ahí grababa sus fiestas. Y nosotros en particular, a veces hemos hecho transfers de ciertos formatos a digital ahora y la gente se vuelve a ver y la gente vuelve a vivir ese momento. Entonces, pues es una gran labor la que ustedes hacen al tener ordenado su acervo. Qué bueno que lo pudieron hacer ahora con este proyecto. Pero ¿qué sigue? O sea, lo que sigue es, claro, digitalizarlo, supongo, y después ponerlo en acceso para que se difunda o qué, ¿no? Y esto es el reto que ustedes han vivido y el reto que se vive nosotros mismos en el laboratorio lo tenemos, pero que vive muchísima gente y que desafortunadamente desde lo personal, desde el casetito que tenemos ahí y que va a seguir guardado en un estante y que a lo mejor le van a entrar hongos y ya va a valer, pues se está perdiendo, ¿no? Sí, o sea, en la fase en la que estamos es precisamente, acabamos en el proyecto que fueron 3 años de digitalizar 216 piezas de un foto que van de 1 minuto a 80 minutos. Por una parte, hicimos base de datos, catalogamos, ordenamos todo, la documentación, el contexto, y ahí sale de la generación transparente. Digitalizamos 500 horas de video de 8 VHS. Fue un trabajo muy fuerte.
Nos faltan otras 500 horas por digitalizar. ¿Quién sabe cuántas sabemos de esas 500? Luego hay otros que son en DVD, que también es relativo si subsisten o no. Pero entonces estamos en la siguiente fase, ¿no? Se necesitan muchos recursos para preservar todo ese trabajo, tan digitalizado como el que sigue estando en su soporte original, ¿no? El electromagnético. El saber cómo lo queremos transmitir. Actualmente estamos haciendo propuestas en distintos lugares para hacer talleres de transmisión de nuestra experiencia, talleres de video analógico, de acuerdo a las circunstancias y los elementos técnicos que tenga cada espacio o institución que les interese, y que a esos talleres puedan ir personas desde familias o miembros de algunas familias hasta especialistas o investigadores que están rescatando imagen, sea en cine, en video o en fotografía, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos tratando de pensar, pero particularmente el video, porque ya hay ahorita muchos especialistas o más especialistas en rescatar cine, que además es mucho más caro, pero se está como dejando el vacío de la parte del video. Y creo que sí sería importante en términos de nicho académico, institucional, cultural y también hasta el mercado ya lo tiene, el nicho del soporte, que sí es muy importante y como que yo veo que se está diluyendo, pero creo que es una oportunidad para quien se interese y sobre todo también en la academia, ¿no? Yo creo que es muy amplio el campo para el video como soporte para hacer talleres, seminarios de la parte del funcionamiento, la técnica, el lenguaje y la preservación, el rescate y la preservación. Ese es ahorita mi siguiente paso, en donde tratamos de retroalimentar, si obtenemos la posibilidad de hacer estos talleres, alimentar con algo de recursos el tema primero de la página y segundo, seguir digitalizando. Por ahí vamos. Pues yo te quería agradecer, les quería agradecer a los dos, porque justo yo soy de esta población de Catepec y por mi historia también de Nesa. Entonces creo que a veces uno no conoce tanto de la historia a través de pues familiares más grandes y así, pero como estos elementos como contraculturales de estos lugares que sucedieron, pues los vienes a descubrir acá y de hecho los metrajes pues me sorprende más, ¿no? Y de hecho les iba a hacer como la pregunta, ¿no? De dónde se pudieran ver estos metrajes. Y la otra iba sobre, por ejemplo, pues, también estoy trabajando en esto en una colonia cerca de donde yo vivo. Esta colonia igual tiene estos como actores que justo se graban, ¿no? En sus actividades, hacen difusión. Entonces ya ahí va como un poco mi pregunta, pero bueno, creo que más o menos la respondiste con la pasada de mi compañero, pero pues igual si sale algo. Y justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos como todo esto de las redes sociales y pues sí se puede como, ¿cómo decirlo? Tejerlo con este proceso del video comunitario y creo que sí, o sea, ¿cómo se contempla esta relación del cine comunitario con las redes sociales? Ya serían esas dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero, tenemos una página que es Acervo Audiovisual Internet. Allí, hasta el momento, nada más hemos posteado como 45 piezas, pero son cápsulas, no son completas. Si se interesan por esas cápsulas o en la conexión, les podemos dar acceso a la base de datos, al catálogo y al visionado de las piezas completas. Y si también hay interés por proyectarlas en algún grupo o comunidad, también nos podemos poner de acuerdo y hacer
ciclos de muestras de video analógico. De hecho, nosotros estamos hablando de hacer ciclos de video analógico, para que quede ya establecido desde el principio, que vean qué es lo que nos van a visionar, ¿no? Les cuento la anécdota de cuando daba clases en la UAM, yo utilizaba en sociología poner nuestros propios documentales como parte de la experiencia sociológica, el método, método y técnica de investigación comunitaria. Y algún día un chico me dice, ya hace como 10 años, dice, oiga, profesor, y esto que se ve así como esas rutas, ¿es un efecto? ¿De qué aplicación? Entonces, bueno, ya les dije, metodológicamente sí me falta esta parte de explicarles qué es el video analógico y qué es el video digital, pero sí, eso es muy importante y es parte de la formación y de la información, ¿no? Y la otra parte, pues un poco ya, para nuestra experiencia, o sea, sí ha sido muy limitado el tema de las redes, ¿no? Porque sí es tiempo, conocimiento y dominio técnico, porque ahí hay como una decisión entre los que sí tienen el dominio técnico, comercial, y dejan la parte conceptual, social, cultural. Entonces creo que, pero digamos ustedes, o tú en particular de tu generación y eso, puedes tener ese dominio técnico y si tienes toda esta inquietud, puedes comenzar a trabajar esta síntesis entre ya tu conocimiento técnico casi automático y naturalmente social con otro tipo de experiencias y eso es lo que puede potenciar en las nuevas generaciones el uso y apropiación de las redes desde otra óptica, ¿no? Vean ustedes, acabo de conocer que hay un proyecto de internet y televisión popular e indígena de una comunidad en Oaxaca, ¿no? Curiosamente son los mismos Mijes. Los Mijes son los que hacen el primer proyecto de transferencia de medios de video a principios de la década del 90. 30 años después, ya ellos están hablando de hacer un internet autónomo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí se la tomaron en serio. Aquí tenemos todos estos hiatos, estos vacíos intergeneracionales que no hemos logrado darle una continuidad para llegar a esos proyectos. Creo que de eso podemos aprender, de entablar precisamente, en principio, esta transmisión de saberes y conocimientos de manera intergeneracional y multisocial. Creo que para nosotros es muy importante estar, por ejemplo, hoy con ustedes. Hay otras instituciones que no tienen esta apertura. Y eso es muy importante porque entonces sí estamos haciendo una intersección de los distintos espacios donde podemos estar intercambiando saberes y conocimientos distintos, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros decimos es lo que algunos especialistas llaman conocimiento encarnado. No es conocimiento que obtuvimos en la universidad, obtuvimos de otro tipo de conocimiento, pero el técnico no, ni el metodológico. Eso es encarnado, eso es lo que conocimos y aprendimos en el intercambio de las comunidades, ¿no? Ese sería un poco la idea. Pero este diálogo intergeneracional e interseccional con lo social y las instituciones, pues yo creo que debería ser una práctica ya muy cotidiana. Bueno, pues De las personas que están en línea nos han preguntado mucho, bueno, felicitaciones por el libro, y están preguntando en dónde se pueden comprar, en dónde se pueden conseguir. Sí, como es un sistema, nosotros retomamos la práctica punk, hazlo tú mismo,
lo cual quiere decir que aunque para esto sí recibimos algún apoyo, pero no recibimos apoyo para distribución y ninguna librería nos va a distribuir, entonces es de mano en mano. Entonces pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook nos encuentran como Interneta y tenemos la página web que se llama Acervo Audiovisual Internet. Entonces, y allí ya entramos en comunicación para quien se interese por el libro. Claro. O sea, uno, que o sea, hablabas del cineclub, de la sala de videoproyección de la Álamos de John Lennon, y justo hay un cineclub en la Álamos, que bueno, se llama Tristeza Café, pero solo proyecta documentales de música. Entonces me pareció como muy bonito. La misma colonia, el mismo barrio que esté proyectando. La continuidad, exacto. Y la otra, pues nada, que este ciclo de video analógico, pues yo les invito a que lo puedan, que lo podamos incluir en el circuito de exhibición de Procine, en las redes de mi club. Yo creo que les encantaría y que pues estaría, o sea, creo que tendría que ser una función, porque pues nosotros hacemos las copias digitales y se las damos a los cineclubes, pero a lo mejor hacemos una función con un encuentro que estamos planeando aquí con Ilse para abril, un encuentro de cineclubes, estaría, yo creo que es bonito que pues, se pudiera además presentar. Yo creo que la historia, lo que decía, la historia de los espacios, creo que va de la mano con la generación. Una pequeñita comentario. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir este espacio. Muchas gracias por su participación acá en el foro y muchas gracias a quien se haya conectado. Sí, a lo largo de la sesión tuvimos gente iba, venía, pero contamos un total de 30 personas aproximadamente que sí estuvieron pendientes de la sesión virtual. Y bueno, antes de terminar, yo les quiero hacer entrega de una pequeña constancia de reconocimiento a nuestros 4 panelistas y muchísimas gracias también a ustedes y a quienes estuvieron aquí presentes. Mil gracias. Yo te hago una carta descriptiva.